Bienvenidos a todos los que se están conectando. Les pedimos disculpas por la demora. Hay algunos inconvenientes, pero ya estamos iniciando ya. Les pedimos a todos que en caso de algún problema con el audio, con la conexión, como les mencionaba, los comuniquen a través del chat para poder darle solución y así que la charla sea fluida y sin inconvenientes. Vamos a empezar entonces, ahora que ya vemos que se están logrando conectar. Quiero darles a todos la bienvenida a esta segunda charla del ciclo de conferencias internacionales en medicina y nutrición preventiva del año 2024, organizado por la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva, Sochimenú. Yo soy René Tapia, soy médico y soy miembro de Sochimenú, y en nombre de nuestra sociedad quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerle por estar conectados a esta hora, cierto, ya oscuro y de noche acá en Chile, para aprender más sobre medicina y nutrición. Este ciclo de conferencias, nuevo y único entre las actividades de formación continua para profesionales de la salud, pretende apoyar la formación y actualización de los mismos tanto en Chile como en el resto del mundo hispanohablante, invitando a diversos expertos de otros países a presentar sobre temas novedosos y de interés, y prestando una traducción simultánea y en tiempo real al español, para derribar de esta manera la barrera del idioma. El año pasado invitamos a expertos en muchas áreas, incluyendo nutrición en la hipertensión, salud cerebral, la calidad adictiva de las comidas, entre otros temas muy interesantes. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Adrienne Fugh-Berman. Ella es profesora de farmacología y fisiología en el Departamento de Medicina Familiar del Centro Médico de la Universidad de Georgetown. Ella codirige un programa de posgrado en salud e interés público y dirige Farm Out, el cual es un proyecto de investigación y educación que se realiza en Georgetown, que promueve la prescripción racional de fármacos y expone los efectos del marketing farmacéutico en las prácticas de prescripción. Educa a médicos y médicas y otros profesionales de salud sobre las consecuencias adversas del marketing de la industria. La doctora es autora de varios artículos de literatura científica en el área de la influencia de la industria en la medicina. Dicta conferencias internacionalmente y ha aparecido en muchos programas de televisión y de radio. Antes de comenzar entonces esta conferencia, en las opciones debajo de la pantalla, por favor, seleccionen en la casilla que dice Interpretación el canal en español. Si están en dispositivos móviles, puede ser que no lo puedan encontrar dentro de las opciones iniciales. Para poder encontrarlo, deben ir al símbolo más que tiene los tres puntitos en la sección de abajo, ahí buscar interpretación, para después seleccionar el canal en español y aquí así puedan escuchar toda la interpretación en tiempo real en español. Por último, los invito a todos y a todas a compartir esta actividad en sus espacios de trabajo, en redes sociales, para que de esta manera podamos llegar a más profesionales de la salud con este ciclo de conferencias. Sin nada más que agregar, dejamos con ustedes a la doctora Fugh-Berman y comenzamos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por la cálida invitación. Es un placer para mí poder estar aquí ante ustedes para compartir. Y quiero ahora empezar entonces a compartir mi pantalla. No sé si pueden ver aún mis diapositivas. No, todavía no se ven. Ahora sí. Ahí ya las estamos viendo, doctora. Muy bien. Buenas noches. El conflicto de interés en este caso es que yo soy justamente experta, perita remunerada, petición de demandantes en litigio sobre prácticas
de comercialización de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Principalmente estoy del lado de la representación de las ciudades y estados en litigios con respecto a las prácticas de productos farmacéuticos. Entonces, FarmDout es un proyecto de investigación que promueve justamente la prescripción de recetas a nivel racional. Voy a comenzar diciendo que los fármacos son muy importantes y generalmente no quiere decir que a mí no me gusten los fármacos, son maravillosos cuando se utilizan adecuadamente, desde luego pueden salvar vidas y mejorar la salud, pero su promoción puede llegar a interferir con el uso adecuado de los medicamentos. Hay distintas tácticas de marketing farmacéutico y varían por país también. Entonces creo que todos nuestros países pueden tener representantes o visitadores médicos. En el caso de Argentina, por ejemplo, probablemente todos los países también probablemente tengan un seguimiento de las recetas, entonces se hace este seguimiento o este rastreo para ver cuáles son las recetas emitidas por los médicos. En Estados Unidos, esto obtienen esta información de las farmacias. Distintos países tienen distintas leyes y legislación sobre esto, pero en muchos de los países las recetas tienen un seguimiento. Vamos a hablar sobre estas muestras o muestreos de medicamentos, vamos a hablar de minería de datos y de líderes de opinión clave, que son esencialmente los influencers. Y luego vamos a hablar también sobre las reuniones, eventos y un poco sobre formación médica continua o educación médica continua, que es requerida en Estados Unidos y en muchos países. Entiendo que en Sudamérica también no es requisito, pero también se hace la práctica y estoy segura de que las farmacéuticas aún financian muchos de los grandes eventos a los que asisten los médicos. Entonces, cuando un representante de algún fármaco entra en una oficina o en la oficina de un médico, saben qué es lo que prescribe el médico, quién influye y en quién influye. Hay compañías que recaban esta información y la venden a las compañías farmacéuticas, y cualquier información personal que se comparte de un médico a este representante o visitador médico también va a volver a la compañía farmacéutica. Si el médico es nuevo, probablemente van a ir dos visitadores médicos, un hombre y una mujer, para ver quién de los dos prefiere ese médico, y esa será la persona designada que mantenga la ronda de visitas a ese médico, y el otro tal vez sea para, bueno, están entrenados para recorrer las oficinas, ver si hay alguna imagen de niños en el escritorio, si hay una guitarra en algún rincón, si hay alguna colección de instrumentos musicales, por ejemplo, o fotografías en la pared. Entonces están entrenados para identificar los hobbies, pasatiempos, preguntar algo personal, y de esa manera se recaba la información y se lleva a la compañía farmacéutica. Estas son algunas de las razones que nos dan los médicos por la que ven a estos visitadores médicos que tienen justamente la tarea de vender los fármacos. Y estas son las respuestas que nos dan los médicos. Bueno, pueden traer nueva información sobre fármacos, pueden darnos muestras o nos traen almuerzos. Algunos de estos visitadores médicos son mis amigos. Les puedo decir que no son sus amigos y que sí son muy buenos haciendo de cuenta de que son amigos. Hay muchas tácticas psicológicas distintas, están entrenados en poder evaluar distintos estilos de personalidad. A algunos médicos les gusta hacer que los halaguen, por ejemplo. A otros médicos les gustan más presencia. A otros médicos les gusta ser vistos como intelectuales. Entonces, tienen distintos estilos y formatos para identificar esto, para poder persuadirnos para utilizar sus fármacos, pero realmente tiene que ver con poder establecer una relación. Los representantes de fármacos o los visitadores médicos no nos pueden dar en realidad información precisa sobre los fármacos porque a ellos no se las dan. Y ha habido algunos autores que han hablado sobre que los fármacos que son más promovidos pueden tener una relación inversa entre
los fármacos promovidos y las mejores o los mejores fármacos. Cuando uno piensa esto, si una compañía tiene un fármaco maravilloso para cierta condición, en realidad se va a vender solo. No necesitan promover un fármaco que sea la cura para una condición específica. Ahora, si este fármaco es número 5 en el mercado, no es muy bueno, no tiene buena aceptación, o si es algo perjudicial o algo muy costoso, entonces van a tener que hacer mucho trabajo, mucha promoción para poder persuadirlos para que ustedes receten ese fármaco. Entonces, el fármaco que generalmente tiene la mayor promoción es el que cuenta con el menor beneficio. Los representantes de estos fármacos o los visitadores médicos en realidad están entrenados para llevar a cabo distintos roles, para no contar o minimizar los daños. Por ejemplo, si este fármaco causa náusea, el representante médico va a decir esto es maravilloso para que su paciente pierda peso. Y si causa, por ejemplo, sedación, va a decir esto es maravilloso para su paciente que puede tener problemas de sueño. Entonces, distintos efectos adversos son volcados para parecer efectos positivos. Si alguien tiene un daño renal, bueno, entonces, o el hígado, entonces, bueno, es difícil poder combatir eso. Los representantes médicos generalmente van a poder traernos algún almuerzo, algún tipo de obsequio, alimentos a la oficina, al consultorio. Hay estudios científicos que demuestran también que la gente está más propensa y más susceptible, más abierta a estos mensajes cuando están comiendo. Esta es la razón por la que en situaciones políticas o en reuniones donde hay partidos contrapuestos, generalmente siempre hay alimentos. Esto genera que la gente esté de mejor humor y hace que estén más abiertos a las ideas. Las compañías farmacéuticas saben esto y esta ha sido una declaración por un ex representante médico. Es decir, nosotros sabíamos qué era lo que estaban recetando los médicos. Si traía un almuerzo en una semana, podía ver a la semana siguiente si ese almuerzo había tenido un impacto en las recetas emitidas. Entonces, se están haciendo ese seguimiento y ese rastreo de cada una de las recetas que emitimos. En Estados Unidos, las historias clínicas también se venden a las compañías farmacéuticas y si bien hay leyes que impiden que nosotros volquemos nombres a esos registros, si se identifican por número, por ejemplo, es legal que una compañía farmacéutica tenga esas historias clínicas y utilizan estas historias clínicas y la cantidad de recetas para ver exactamente cuando las combinan. Exactamente, van a poder ver cuáles son los fármacos para diabetes que prefiere un médico a lo mejor en pacientes de más de 70 años de edad. Entonces, al aunar estos datos, la información de paciente y las recetas, obtienen esta información súper detallada de lo que están recetando. Y también mantienen seguimiento de cuánto dinero se está gastando o invirtiendo en los almuerzos y otros obsequios y si vale la pena en términos de hacer escalar la cantidad de recetas emitidas. Esto también son datos de algunos representantes. Shaham Ahari, que es un médico, dijo que le habían dicho durante una formación médica que el médico estaba en una cena con un amigo, pero que ustedes en realidad están comiendo con un cliente. Otro de estos médicos que hoy es antropólogo, que va a estar haciendo un trabajo de investigación conmigo en una revista de investigación sobre ética, dijo que la esencia del dar obsequios farmacéuticos a los médicos es algo así como un soborno, pero un soborno oculto, que no se considera como tal. Y otro representante dijo, en realidad uno está comprando el amor. La idea entonces que si alguien le da algo, usted le va a deber, bueno, es algo que cambia con las culturas. Existe en todas las culturas. Si a uno lo invitan a una cena, hay en todas las culturas una cuestión de realmente devolver esto. En las empresas farmacéuticas, cuando nos dan un almuerzo u oportunidades de educación o de formación, nos sentimos no a nivel consciente, pero
sentimos inconscientemente que tenemos que devolver esto a través, y lo hacemos a través de las recetas. Hay estudios que dice que a veces uno recibe un regalo que es muy pequeño, que a uno no le gusta, pero igual esto va a impulsar un sentido en uno de obligación de devolver algo. A pesar de que a uno tal vez no le guste el regalo, se va a sentir obligado. Hay muchos estudios que demuestran esto. Y nosotros hicimos un estudio en Washington, D.C. al respecto, que halló que si los médicos toman o reciben un almuerzo de una empresa farmacéutica, en realidad van a ser recetas más caras o de marcas en lugar de genéricos y mayor cantidad de recetas por paciente. Es decir, van a prescribir más recetas por paciente. Por supuesto, cualquiera de los pacientes, digamos, de la tercera edad ya reciben bastante medicamento, no deberían recibir recetas por fármacos que no precisan. Ya hablé entonces de cómo los representantes de ventas de fármacos evalúan las personalidades de los médicos, tratan de hacerse amigos de ellos, pero es una relación de dos caminos, digamos, la de las amistades. Ellos no pueden conocer el nombre de sus hijos, pero ustedes conocen el nombre de sus hijos, ustedes van a su casa. Compartir un almuerzo no es una amistad. Y los estudios también muestran que ver a los visitadores médicos van a afectar, digamos, la prescripción de recetas. Va a afectar realmente lo que prescriba. Cuanto mayor exposición tengan los visitadores médicos, mayor cantidad de recetas también se emiten y a veces no, por supuesto, a veces no saben cuál es correcta, cuál es incorrecta la información que reciben. Muchos médicos piensan que solamente puedo extraer la información buena de lo que me dice el visitador y no creo todo lo que dicen por ahí del fármaco. Pero acuérdense que las empresas están haciendo un seguimiento de lo que uno está prescribiendo en términos de recetas. Si ustedes piensan que no están teniendo efecto en ustedes, ellos no van a volver. ¿Cómo van a dar, o sea, cuenta? Es cuando vuelven a ustedes. Allí están viendo que tienen un efecto, están afectando la forma en la que ustedes están emitiendo recetas. Esa es la forma en la que se dan cuenta que vuelven. Ahora, no todos son un blanco. Si uno es un médico que está emitiendo, por ejemplo, recetas genéricas o de fármacos genéricos, se están centrando en mejorar la dieta, por ejemplo, de los pacientes. Si ustedes son un médico que están tratando de que la gente haga más ejercicio, cuando recetan un fármaco lo hacen de manera genérica, ellos no van a venir los visitadores a visitarlos. Si ustedes son un especialista como psiquiatra, por ejemplo, un médico de cuidados primarios, especialmente allí van a ser objetivo, porque a pesar de que tal vez no realicen demasiadas recetas, como por ejemplo médicos de cuidados primarios, ustedes controlan cuando el cardiólogo, por ejemplo, tiene que dar una receta por un fármaco para hipertensión, ustedes saben que el cardiólogo va a emitir una receta que va a tener un impacto muy importante. Ellos entonces van a ser un blanco. Los psiquiatras en particular son blancos porque todos los diagnósticos de la psiquiatría es subjetiva. No tenemos ningún ensayo, ninguna prueba de sangre, digamos, análisis de sangre en esos casos en particular. Así que ellos van a tomar como objetivo los que controlan la participación en el mercado. Puede ser, por ejemplo, hay muchas recetas de marca, que hay médicos que tienen también influencia sobre otros médicos, alguien que trabaja, por ejemplo, en una universidad o, por ejemplo, en una facultad de medicina va a ser objeto de estos representantes porque están enseñando a otros alumnos, están controlando las recetas futuras de médicos que se van a recibir. Esta es una empresa, por ejemplo, que atiende a las empresas farmacéuticas y dice, conocemos todo sobre los médicos, solo la hora que no juegan al golf, digamos, conocemos todas las tarjetas de crédito que utilizan,
dónde trabajan, en qué hospitales, la fecha de nacimiento, el nombre de las enfermeras que trabajan con ellos. Conocemos todo y están vendiendo esto a las empresas farmacéuticas. Esta es una empresa que también trabaja para las farmacéuticas y que dice, ustedes están comprando cenas para todos estos médicos, gastando todo este dinero, $92 por receta para el doctor Jones, pero miren, el doctor Williams, $189. Por lo tanto, por receta tienen que apuntar, tienen que cambiar la táctica con el doctor Williams porque con él no están teniendo ningún efecto en las recetas que emite. Entonces, toda la información que les vende a ustedes, este tipo de empresas, ve cómo están afectando la forma de prescribir. Este es el estudio que mencioné que yo realicé con Susan Wood, la doctora, en George Washington, en la universidad, donde hallamos que cualquier persona que toma o recibe dinero o presentes, prescribe 2 prescripciones o recetas más por paciente y $50 más por receta y mayor cantidad de fármacos de marca, no genéricos. Muchos médicos me dicen, no los veo, si no los veo a los visitantes, no voy a tener muestras gratis. Y a veces les dan muestras a los pacientes que no tienen dinero. Pero en los Estados Unidos hubo una encuesta que se realizó y se vio que la mayoría de las muestras van a la gente y a los pacientes de clase media y alta y no van demasiado estas muestras a los pacientes de bajos ingresos. El propósito de las muestras real, el visitante médico tiene una razón para ir llevándole las muestras y también para que el médico entre en el hábito de prescribir estos fármacos. Entonces, de esta manera, siempre la receta después va a ser para la misma droga, para el mismo fármaco. Sería extraño. Esa es la razón por la cual se dan las muestras. Entonces, la práctica, digamos, se genera a partir de las muestras y también va para las familias, para el personal del médico, es decir, ese es el propósito. Cuando las muestras están disponibles, entonces los médicos o los residentes son menos proclives a prescribir los mejores fármacos. Si ustedes preguntan, ¿cuál es el mejor fármaco para esta condición, para este trastorno, por ejemplo? Ellos, por ejemplo, van a decir la B. La mejor forma entonces de aumentar las recetas racionales en los programas es sacar todas las muestras de las clases donde están los residentes. Yo le digo a la gente, si no me creen, regalen todas las muestras a los pacientes y de esa manera no van a tener ningún stock de muestras. Regalen, si tienen 2 muestras, regalen 3 meses todas las muestras, regalen, porque ellos están viendo cómo están utilizando las muestras, los representantes de ventas de fármacos. No les van a decir que los van a castigar de alguna manera, van a decir, "Hoy estamos teniendo un problema de fabricación con la muestra, no les podemos dar más. Pero es raro esto, este problema de producción no va a afectar la disponibilidad del fármaco en la farmacia, sino la disponibilidad de las muestras. Así que traten de decirle, no, denme todas las muestras. Le están dando suficientes muestras para que no se olviden del fármaco y para que receten más, pero no les quieren dar demasiada para que sean demasiado generosos y les den demasiada gratis a los pacientes. Si no me creen, hagan eso. Regalen todas las muestras al paciente. Van a ver que el representante de ventas de fármacos va a decir que tiene algún problema de producción, no les puede dar más. El data mining también, yo ya hablé un poco de esto, tiene que ver con toda la información que se reúne sobre ustedes y también sobre los hábitos para recetar y también sobre los pacientes. Ahora bien, las reuniones, los eventos, las conferencias, los médicos a menudo no piensan que pueden llevar a cabo un evento o una conferencia sin las empresas farmacéuticas financiando, pero no es verdad eso. Uno puede llevar a cabo un evento sin las empresas farmacéuticas que tengan que financiar para tener un evento más objetivo. Les pueden dar una subvención que lo llama ilimitado, una donación, pero no es irrestricta. Si ustedes dicen cosas que a ellos no les gustan durante la reunión, ese dinero desaparece. En una reunión que yo
donde yo hablé hace muchos años, era financiada por un tipo de subvención educativa no irrestricta de una empresa. No les gustó lo que yo dije y los representantes de fármacos lo que hicieron es irse de la reunión. La empresa farmacéutica retiró esa subvención de educación del hospital. Y el hospital intentó que los organizadores escribiera una carta de disculpas a la empresa farmacéutica por haberme invitado, pero obviamente se rehusaron. Entonces, con las reuniones y eventos, las compañías farmacéuticas establecen una relación con el organizador del evento y si es para algún tipo de ateneos, no sé si ustedes lo hablan acá, ¿qué son estas reuniones de médicos donde están los residentes, los alumnos de las facultades que son financiados por farmacéuticas? Normalmente van al organizador y le dicen, nosotros pagamos el almuerzo, vamos a pagar la reunión. Durante el primer año pueden invitar a cualquier persona, pero el segundo año les dan una lista de aquellos oradores referidos, no tienen que elegir a todos, sino tal vez 3 de la lista. Si dicen que no, bueno, este es un subsidio irrestricto, pero no voy a utilizar la lista, no van a tener este dinero el año que viene. Nuevamente no van a decir que los castigamos, que ustedes son malos, simplemente les van a decir, bueno, las cosas en realidad tenemos que reducir un poco, la empresa tiene que ahorrar dinero, no estamos ahora financiando demasiada cantidad de eventos, no les van a decir directamente por qué. La educación continua médica, la mayoría de de los médicos deben tomar algunas horas de formación continua por ley y los estudios han demostrado que los médicos no pueden detectar el sesgo o el prejuicio, digamos, en estas actividades educativas continuas. Mi grupo es experto en tratar de extraer estos mensajes de marketing de lo que es supuestamente un evento educativo de educación continua para médicos. Todo lo que es eventos educativos financiado por la industria tiene algún tipo de mensaje de marketing, pero es difícil darse cuenta porque a veces son 10 años antes de que un fármaco va al mercado. Es ilegal promover un fármaco antes de que pueda ser comercializado, pero no es ilegal promover una enfermedad. Entonces, ¿qué hacen? La educación continua para médicos, promueven una enfermedad antes de que salga el fármaco, promueven también los usos que no están en la etiqueta, los usos del fármaco que no son para los cuales se ha aprobado el fármaco por las autoridades regulatorias y también van a exagerar los beneficios, minimar los riesgos y también van a, digamos, faltar el respeto a la competencia. Los estudios muestran que la educación financiada por la industria aumenta el recetar las drogas que son, o los fármacos que son de marca. Acá tenemos un influencer. Ellos identifican a médicos que son influencers, que afectan la opinión de otros médicos, que tienen influencia a todos los niveles. Si uno puede ser un médico rural, por ejemplo, incluso ellos van a identificar quién es el médico que está más, digamos, más cercano, todos dependen de ellos, tienen mucha experiencia, donde es un líder de opinión local, también va a haber un líder de opinión regional que ellos detectan, después ellos también detectan, por ejemplo, líderes de opinión nacionales, internacionales, que son clave, que se llaman en la industria KOL, Key Opinion Leaders. Y si hay una persona, por ejemplo, que es de una institución académica, también parece más objetiva su opinión, pero son pagados por las empresas farmacéuticas. Son muy importantes estos KOL para aumentar la concientización sobre ciertas enfermedades, estados de enfermedad que a veces son inventadas por las farmacéuticas, son útiles también para expandir las categorías de diagnóstico, cambiar el estándar con respecto a
en qué punto, digamos, de corte nosotros diagnosticamos, por ejemplo, hipertensión o diabetes o colesterol elevado. Ese número se ha reducido cada vez más durante el tiempo. Ese es el nivel de corte. Cada vez que baja ese nivel, aumenta entonces la cantidad de personas o pacientes que van a ser elegibles para este tipo de tratamiento, para ese tipo de enfermedades. Y también los influencers son importantes para otras cuestiones. Los KOL, influenciadores, tal vez no saben que de alguna manera están promoviendo mensajes de marketing. El mensaje a veces es que una enfermedad en particular es mucho más expandida de lo que saben los médicos, más grave o seria de lo que saben los médicos, pero si son objetivos realmente, se enfatizan, por ejemplo, los daños que puede causar un fármaco. En ese caso, la empresa no los va a usar ya. Es decir, no es el trabajo de ellos presionar para que se compre cierto fármaco. Los médicos, por supuesto, si está vendiendo un fármaco o aparece, por supuesto, va a ser mal visto. Su trabajo no es ese, sino que tiene que vender la enfermedad, no el fármaco. Esto solamente es una lista parcial de algunos tipos de enfermedades o trastornos que han sido inventados por las empresas farmacéuticas para vender. Por ejemplo, trastorno del deseo sexual hipoactivo, también el trastorno por atracón, la enfermedad ocular tiroidea, la ansiedad, el trastorno de ansiedad social, que nosotros lo llamábamos timidez, también osteopenia, trastorno bipolar pediátrico, somnolencia excesiva, son ejemplos de enfermedades que han sido creadas por las empresas farmacéuticas. La mayoría de las revistas médicas son apoyadas también por la publicidad de las farmacéuticas, por lo tanto no van a publicar artículos que afecten o critiquen demasiado a las empresas que son los sponsors. Hay muchos artículos en estas revistas médicas que han sido también escritos por empresas farmacéuticas o influenciados estos artículos por ellas. Por lo tanto, esto es una publicidad en una de los journals líderes en los Estados Unidos, Annals of Internal Medicine, donde tenemos una revista médica que está diciendo, coloque aquí su publicidad para poder recibir el mayor impacto sobre los dólares que invierta. Realmente algo insultante. Y acá tenemos el New England Journal of Medicine, que también es una revista médica, que esta es una publicidad. El lugar es todo. No importa lo que uno está vendiendo. Por lo tanto, están tratando de atraer la publicidad de las compañías farmacéuticas. El término condition branding, branding de trastornos, ¿no? Lo que hace es combinar un fármaco con una enfermedad. Es vender una enfermedad, digamos, redefinida o inventada, ¿no? Que es más fácil de vender. Acá tenemos un ejemplo de una enfermedad donde tenemos la sudoración severa de axilas. Acá tenemos, si ustedes ven aquí, la botulínica, la toxina botulínica, por ejemplo, el Botox de Allergan puede ayudar, como si fuera una enfermedad, la sudoración de axilas excesiva. Ya mencioné también el trastorno de ansiedad social, la paroxetina, Paxil salió al mercado y era el segundo reinhibidor de la serotonina que salió al mercado. No había mucho mercado para la depresión. Crearon entonces este trastorno de ansiedad social y el fármaco fue de alguna manera reconvertido con este condition branding para poder ser utilizado para este tipo de trastorno. Me encanta este trastorno, es el trastorno de deseo sexual hipoactivo, que obviamente fue establecido en la industria en 2004, hay distintos niveles de libido o de impulsos sexuales. En las mujeres son todos normales, pero si alguien tiene estos impulsos
sexuales o baja libido, puede ser por una mala relación o mala medicación o por los niños. Hay muchas razones por las que uno puede tener una libido baja, pero no es una condición médica. Pero el trastorno de deseo sexual hipoactivo y también la disfunción femenina, disfunción sexual femenina, esto fue generado por la industria. Y una de las definiciones es que causa también un marcado distrés y también dificultades, aun cuando la mujer esté feliz con su libido, si su cónyuge o su pareja es infeliz, ella va a ser diagnosticada con este trastorno de deseo sexual hipoactivo. Desde luego, no hay una norma científicamente establecida por la actividad sexual y puede ser afectada por una serie de factores, y en algunos casos donde no hay otras razones para una baja libido, los tratamientos psicológicos han demostrado eficacia. Hubo una prueba que se desarrolló junto con esta enfermedad y la prueba se llama la función sexual femenina, el índice de función sexual femenina. Y hay una pregunta muy famosa en esta prueba que se le debe dar a los pacientes para saber si sufren de este trastorno. Y la pregunta es, en las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia sintió deseo o interés sexual? Si el paciente dice que sintió deseo sexual 50% del tiempo que estuvo despierto, es decir, 50% del día, solamente va a tener un puntaje de 3 en una escala de 5. Y para poder llegar a un 5, tiene que decir que ella sintió deseo o interés sexual todo el tiempo. Entonces, todas estas pruebas que las compañías farmacéuticas generan, bueno, en realidad se entiende que todo el mundo va a fallar y fracasar. Luego, para la baja testosterona también hay otra prueba. Los bajos estrógenos en mujeres, estas no son enfermedades en realidad, pero se las muestra como enfermedades por las compañías farmacéuticas. Aquí hay una prueba para baja T. Los médicos la llaman o la denominan LIT para lo que es el hipogonadismo. Para los consumidores la llaman baja T o baja testosterona. Algunas de las preguntas tienen que ver con si usted tiene una falta de energía, si están tristes o si están enojones o si han advertido algún tipo de deterioro en la capacidad para jugar algún deporte, si tienen algún tipo de problema en cuanto a la fuerza y demás. Esto tiene que ver más con el avance de la edad y no con niveles bajos de testosterona, pero estas son pruebas que se supone todo el mundo va a fallar. Promoción, esto afecta la emisión de recetas y hemos visto justamente que los médicos no ocurre esto, es decir, que la promoción no afecta o no impacta en la emisión de recetas. Entonces, esta charla como la que estamos teniendo nosotros ha sido buena para persuadir a los médicos de que no solamente son sus colegas que se ven afectados, sino que también ellos se ven afectados por estas promociones. Y el problema, perdón, con el financiamiento en la industria es que vemos justamente en la medicina estos fármacos en competencia unos con otros, y eso es todo lo que nosotros hablamos. No hablamos sobre fármacos más antiguos que pueden ser o genéricos o o terapias sin receta, no hablamos del ejercicio, no hablamos tampoco de terapias alternativas, no hablamos de hierbas, no hablamos de vitaminas, solamente hablamos sobre aquellos fármacos de marca costosos. Y esto es un servicio realmente muy malo el que le brindamos a nuestros pacientes. La dieta y el ejercicio son competidores de dos fármacos de farmacéuticas, y estas son algunas publicidades para Lipitor que reduce el colesterol, y estas son publicidades contra el ejercicio. ¿Esto es una broma o están jugando con ustedes mismos? ¿Están bromeando? Si ustedes tienen alto colesterol, pueden estar en mayores problemas de lo que piensan. Porque muchas personas piensan que el ejercicio y una dieta saludable son suficientes para bajar el colesterol.
pero estas son publicidades que están desalentando a la gente de hacer dieta o ejercicio. Eso, o sea, la contracara es ofrecerles un fármaco. Desde luego, la buena nutrición en los pacientes tendría que ser una regla de oro, alentarlos a hacer ejercicio y no solamente reduciría el colesterol, sino que ayuda a muchos otros problemas, a solucionarlos. Pero en este caso, la publicidad alienta a que se contrapongan. Con respecto a los fabricantes de opiáceos, bueno, podría hablar durante horas, pero la promoción de opiáceos fue muy fuerte 20 años atrás en Estados Unidos y aún continúa en Estados Unidos y ocurre también mucho en otros países. Y quiero quiero que Brasil, Chile, otros países estén muy conscientes del hecho de que las compañías de opiáceos internacionales están tratando o procurando de exportar la epidemia que generaron en Estados Unidos y en Canadá. La están tratando de exportar a sus países y voy a contarles cómo lo van a hacer. Y este es un titular de un artículo que decía justamente el Oxycontina se hace global, solamente estamos comenzando. Estos son fabricantes de opioides que están impulsando los opioides, el uso de opioides en Asia, Medio Oriente y Latinoamérica. Entonces, la Federación Latinoamericana, PAIN, tuvo un documento de posición justamente sobre analgésicos, la gestión analgésica y recurren al uso de opioides. Comienza diciendo, el tratamiento inadecuado del dolor es un problema de salud pública, si bien hay muchos que quieren que no se acepte el uso de opioides para el dolor, aun cuando puede ser ineficaz para el dolor crónico y aumenta el riesgo de adicción. Esto es parte de lo que dice este documento de posición. Esencialmente, Estados Unidos tiene una crisis de opioides o de opiáceos, pero otros países tienen un subuso de los opiáceos, así que debemos aumentarlo nosotros. Y los médicos que están reticentes a utilizar opiáceos sufren de la opiofobia o el miedo al uso de opiáceos. Esto es un término, obviamente, que fue producido por los fabricantes de opiáceos. Tenemos una gran epidemia de adicción a los opiáceos que fue comenzada o iniciada por estas farmacéuticas y no queremos que eso ocurra en Latinoamérica. En conclusión, este artículo indica que la crisis de opiáceos en Latinoamérica es distinta a la que ocurre en Estados Unidos y otros países, porque esta crisis tiene que ver con un subtratamiento y subsufrimiento. Desde luego nosotros queremos aliviar el sufrimiento, así que este mensaje es el mismo que se utiliza para que muchos, en realidad médicos, sobreprescriban el uso de opiáceos. Y espero que puedan atender esto en Latinoamérica. Esta es la forma en la que lo hicieron aquí. Este es el plan que espero que todos puedan luchar. Lo que van a hacer es anunciar este mensaje indicando que hay una epidemia de dolor que no ha sido tratado, luego van a exagerar los riesgos de los analgésicos no opiáceos, entonces van a decir la aspirina es muy peligrosa, la naproxina, el ibuprofeno son peligrosos, para minimizar las percepciones del riesgo a los opiáceos. Luego van a describir los opiáceos como una alternativa excelente para el dolor crónico. Manténganla en el botiquín. Esa es la idea. Tienen que tener opiáceos en el botiquín, pero van a mentir sobre ese riesgo de adicción, van a asegurar y garantizarles a los médicos que si hacen cribado y monitoreo y seguimiento y utilizan la prueba que ellos han desarrollado, evitarán cualquier tipo de problema, no va a haber adicciones en los pacientes siempre que haya cribado y seguimientos y que no hay riesgo entonces, pero eso no es cierto, nadie es inmune a la adicción. Van a tratar de convencer también a los médicos para que sigan recetando opiáceos, aunque sean ineficaces. Si no funciona uno, van a decir, bueno, prueben este otro. Y a veces cuando se probaron 1, 2, 3 opiáceos en un paciente, ahora se van a volver dependientes. Van a fomentar también el uso de opiáceos de acción prolongada. Van a renombrar la adicción. Entonces va a ser una pseudoadicción.
Cuando los médicos en Estados Unidos estaban recetando los opiáceos y observaron que sus pacientes manifestaban síntomas de adicción a los mismos, los fabricantes de opiáceos les indicaron, estos no son síntomas de adicción, estos son síntomas de dolor no tratado. Si aumenta la dosis de opiáceos y los síntomas desaparecen, entonces no era adicción, se trataba de una pseudoadicción. Desde luego, si alguien es adicto y aumenta la dosis de opiáceo, no se van a quejar, pero eso no significa que no estemos alimentando la adicción. Y obviamente estas compañías van a desviar cualquier tipo de responsabilidad y culpa, la van a volcar en el paciente. Si el paciente se vuelve adicto, van a decir, bueno, estaban abusando de esa droga, aun cuando estaban tomando la droga exactamente como le había recetado el médico, y van a desviar esto al médico y no van a asumir ningún tipo de responsabilidad. Creo entonces que deberíamos tener en cuenta para cualquier fármaco es que existen distintos intereses de la medicina y la industria. Las empresas farmacéuticas legalmente están obligadas a representar los mejores intereses de sus accionistas. Nosotros como médicos somos legalmente responsables de representar los mejores intereses de nuestros pacientes. No es lo mismo. Van a tratar de hacer ver que somos colaboradores, socios. No lo somos. Podemos utilizar sus fármacos y aún así no tener una relación de otro tipo. Estos son algunos aspectos que pueden hacer. Por ejemplo, no acepten ningún tipo de regalos ni comida de la industria, no acepten ni den muestras, no asistan a estos actos financiados por la industria, no den a los pacientes material financiado por la industria, confíen en fuentes de información imparciales, no sesgadas, investiguen por su cuenta la terapéutica, generen sus propias fuentes de información. Tenemos una lista también en PharmDoubts, en el sitio web. Generen sus propios formularios centrándose en los medicamentos más antiguos y probados. No hay especialidad donde no necesiten conocer más de 50, de 15, 50 fármacos, no más. Y recuerden siempre que hay muchos más antiguos y probados. Este es nuestro boletín o nuestro newsletter. Está disponible solamente en inglés, perdón, en este momento. Y si alguien quiere ofrecerse a traducirlo en español, desde luego lo podemos hacer disponible. Pero también hay otro boletín, Boletín Fármacos es su nombre. Esto se trata es un proyecto de Salud y Fármacos de mi amiga Nuriel Méndez, que es una de las fundadoras de este recurso. Es excelente y está disponible también. Y de hecho, hay muchos recursos disponibles también en español y en portugués y también traducidos al inglés. Entonces, este boletín de salud y fármacos es un muy buen recurso y espero que lo puedan utilizar. Muchas gracias por su atención. Ahora espero con ansias las preguntas que puedan tener. Damos las gracias a la doctora Berman por esta excelente charla, muy impresionante, con información muy novedosa e impactante para muchos de nosotros que nos enfrentamos día a día, ¿cierto?, al marketing de la industria farmacéutica. Sobre todo, muchas gracias por esos tips que nos dio al final. Tenemos una serie de preguntas, vamos a ir eligiendo algunas más relevantes, vamos a ver si nos da el tiempo para poder responderlas todas, ¿ya? Como les mencioné en el chat, en la sección de preguntas y respuestas, pueden escribir ahí las inquietudes que tengan para que las vayamos revisando. La primera pregunta que tenemos dice, en Chile los medicamentos actualmente solo se venden en farmacias. Sin embargo, se ha planteado autorizar la venta en otros sitios como supermercados. ¿Qué opina usted al respecto? Creo que es mejor que los fármacos, los medicamentos sean vendidos en las farmacias
En algunos países sé que hay diferentes cuestiones que son solo bajo receta, otras cuestiones, otros medicamentos son de venta libre, pero si hay un farmacéutico que conoce los fármacos, es mejor. Yo sé que no ocurre en todas las farmacias tampoco que haya un farmacéutico, pero esa es la situación ideal. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es en relación al COVID-19. Aquí el asistente pone, ¿qué impresión tiene de que acá en Chile, nosotros, la vacunación contra el COVID-19 llegara hasta la quinta dosis? El asistente pone, a mí me dio la impresión de que había una influencia de las farmacéuticas. Es muy interesante. Ciertamente la vacuna de COVID-19 fue un desarrollo muy importante y verdaderamente una vacuna muy innovadora fue, y tener las primeras dosis realmente es muy importante y realmente ha realizado una diferencia muy importante en la epidemia, pero la cuarta, la quinta dosis o continuamente, creo que tenemos información y uno puede tener una sobrepromoción de una buena terapia y también de una mala terapia. Por lo tanto, creo yo que es algo que tenemos que considerar. Yo creo que es cuestionable, ¿no? Deberíamos por lo menos preguntar cuántas dosis y bajo qué situaciones o condiciones seguimos, digamos, administrando o recetando estas vacunas, tal vez en duraciones más breves. Tendríamos que estar hablando esto en un entorno donde eh, no se esté pagando, digamos, por parte de los fabricantes de vacunas, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué tips nos puede dar para detectar sesgo de empresas farmacéuticas en los cursos de capacitación para médicos? Es muy difícil detectar cuáles son los mensajes, dado que a veces ni los oradores saben cuál es el mensaje. Lo mejor es evitar simplemente, no solamente las presentaciones financiadas por la industria, sino evitar escuchar a personas que son pagadas por la industria farmacéutica, si uno lo sabe, porque no va a ser información objetiva la que ellos provean. Las compañías farmacéuticas en general van a los académicos. Si alguien, por ejemplo, es un investigador famoso, van, los llevan a cenar a un nivel superior que los visitadores médicos les preguntan sobre su investigación, sus perspectivas y si sus opiniones están alineadas con los objetivos de marketing, esa compañía de farmacéutica, digamos, le va a pagar un viaje, los van a cuidar, los van a invitar a dar presentaciones en otros lugares del mundo para que sean influencers o KOLs y, por ejemplo, dice, bueno, necesito algo, reunámonos, van a decir, sí, no van a consultarlo nuevamente si el médico no sigue. Escuchamos solamente entonces a médicos que han sido seleccionados y que donde la empresa farmacéutica los hace volar de un lado a otro, ¿no? No aquellos que prescriben ejercicio y una dieta saludable. Distorsiona entonces la conversación si tenemos este tipo de situaciones. No escuchen a personas que son, digamos, de alguna manera pagadas o financiadas por las compañías farmacéuticas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es una pregunta más bien práctica. Yo como médico también creo que nos vemos expuestos en muchos momentos a visitadores médicos, queramos o no. La pregunta dice así, ¿hay algún momento del día en que sea menos malo recibir visitadores médicos para evitar el manejo en nuestra conducta? Uno puede ser amable y no hablar con ellos.
un visitador médico anterior, que ahora es médico, me dijo, Harry, escribimos juntos un artículo sobre las tácticas que utilizan los visitadores médicos para influir sobre los médicos para recetar. Él dijo que él iba a visitar a un médico que no había visto antes y el médico le dice, vení, pareces un buen joven, te voy a dar un café. ¿Qué quieres hacer para tu carrera? Porque pareces un muy buen muchacho y habló con él, encantado en conocerle, pero no vengas más a mi consultorio. Le dijo, yo no veo a los visitadores médicos. Yo no, que tengas un lindo día, adiós. Cuando ese visitador médico necesitó un médico, fue a él, acudió a él cuando necesitó atención médica. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos espacio para una última pregunta. La última pregunta dice así: ¿hay algún tipo de fármacos en específico en que las farmacéuticas se centren más en promover o que debamos tener más precaución? Es interesante la pregunta. Creo que depende de cada país y muchas cuestiones, pero hay una promoción importante que está ocurriendo en muchos fármacos, en muchas especialidades en realidad. Así que en realidad no puedo nombrar un fármaco o una categoría. Hay una promoción excesiva en varias clases. Los opiáceos, por ejemplo, en ese área es peligrosa la promoción excesiva, pero también en cualquier fármaco que ponga en riesgo el cuidado de los pacientes. Podemos solamente cuidar a nuestros pacientes si utilizamos la mayor cantidad de información objetiva posible y evitar lo más posible todo lo que tenga que ver con información que se encuentra afectada por las compañías farmacéuticas. Muchas gracias, doctora Huberman, por su participación en esta conferencia con un tema tan interesante, ¿cierto? Y también atingente a nuestros tiempos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todas y a todos también por participar de esta quinta charla del ciclo de conferencias internacionales en medicina y nutrición preventiva año 2024. Voy a compartir con ustedes algunas informaciones importantes adicionales antes de terminar. El próximo jueves 13 de junio tendremos de invitado al gastroenterólogo, el doctor Alan Desmond, que nos expondrá sobre la alimentación en la prevención del cáncer de colon en base a la evidencia. Las inscripciones ya se encuentran disponibles y abiertas y se pueden inscribir desde mañana mismo en la página de Xochimenú. Pueden seguir también a nuestra sociedad Xochimenú en nuestras redes sociales, en Instagram @xochimenú.cl, y también pueden acceder a las grabaciones de esta y las demás conferencias de nuestro ciclo actual y el ciclo del año pasado en nuestro canal de YouTube. Por último, si les gustó esta actividad, queremos invitarlos a ver otras conferencias que hemos realizado y traducido, brindadas por expertos de todo el mundo, que pueden encontrar tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube. Estas charlas es importante destacar que están disponibles totalmente gratuitas. Dicho eso, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Un saludo para todos y todas y los esperamos en nuestras próximas actividades. Hasta luego.